Comenzó con un solo correo electrónico. La tarde era tranquila, normal. Estaba en mi escritorio, en mi pequeño apartamento en Houston, terminando una propuesta de diseño para un cliente. Tengo 25 años, me llamo Renata Fuentes, y mi vida era exactamente así, predecible, ordenada y construida enteramente por mí. El sol de la tarde entraba cálido por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Era un día común. Entonces, mi teléfono vibró sobre la madera. Una notificación. No era un mensaje de texto ni una alerta de redes sociales. Era un correo de una dirección que no reconocí, pero el asunto hizo que se me helara la sangre en las venas. Notificación de cortesía, Banco Nacional Suizo. Dejé de respirar. El silencio del apartamento pareció volverse pesado, denso. Con el dedo temblando, abrí el correo. Las palabras eran formales, frías y precisas. Estimada señorita Renata Fuentes. Esta es una notificación de cortesía sobre un intento de acceso a la cuenta 7749. Mi corazón no solo se detuvo, sentí como si una mano helada me hubiera apretado el pecho. Por motivos de seguridad, se ha aplicado una retención temporal a la cuenta, pendiente de verificación. Por favor, póngase en contacto con su asesor de cliente privado, el señor Durant, a la mayor brevedad posible. Cuenta 7749. No necesitaba buscar ese número. Estaba grabado en mi memoria, tatuado en mi cerebro desde que era una niña. Era la cuenta de mi abuela. Mi abuela, doña Inés Montenegro. No era solo dinero. Era un mundo secreto que ella había construido. Una fortaleza de números y bóvedas de la que solo ella y yo sabíamos. Era la herencia que me había prometido, lo único que, según ella, me mantendría a salvo mucho después de que ella se hubiera ido. Nadie más sabe, Renata, me había dicho en sus últimos días, su voz frágil pero sus ojos tan agudos como siempre. Ni tu madre, ni tu padre. Esto es para ti. Este es tu verdadero comienzo. Tu red de seguridad. Mis manos temblaban mientras leía el correo de nuevo. Intento de acceso. ¿Quién demonios sabría siquiera dónde buscar? ¿Quién tendría el descaro? ¿Cómo podían saber de la cuenta 7749? Era un secreto guardado bajo 7 llaves, un susurro entre mi abuela y yo. La idea de que alguien más intentara tocarla se sentía como una profanación, como si alguien estuviera intentando forzar la cerradura de su tumba. Me sentí mareada, una ola de náusea y furia subiendo por mi garganta. Antes de que pudiera marcar el número internacional del banco, mi teléfono sonó de nuevo, esta vez con una llamada. El nombre en la pantalla me provocó un escalofrío peor que el del correo. Lidia. Mi madre. Me quedé mirando la foto sonriente de mi madre en la pantalla. Una foto de unas vacaciones familiares de hace años, antes de que todo se volviera complicado. Antes de la segunda esposa, antes de que la familia se partiera en dos. Un recuerdo fugaz de mi abuela Inés cruzó mi mente. Estábamos en su biblioteca, yo tenía quizás 16 años. Ella me miró por encima de sus lentes de lectura y dijo algo que en ese momento no entendí. Mija, tienes un corazón bueno. Eso es un regalo. Pero nunca dejes que la gente confunda tu bondad con debilidad. Especialmente la gente que comparte tu sangre. A veces, son los peores. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esta llamada no era una coincidencia. Contesté, tratando de mantener la voz firme. Hola, mamá. Renata, querida, su voz era brillante, alegre, casi musical. Era la voz que usaba cuando estaba a punto de pedir algo, o cuando estaba a punto de dar una mala noticia envuelta en un bonito lazo. Estaba pensando en ti. Vamos a cenar esta noche. Solo la familia. Es importante. Mi mano libre se cerró en un puño sobre mi escritorio. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupada con un proyecto. Oh, nada de qué preocuparse ahora, canturreó. Hablaremos esta noche. Son solo asuntos familiares. Asuntos familiares. Esa frase. Esa maldita frase.
Era el código de mi familia. Era la sirena de advertencia antes de que golpeara el huracán. Era la invitación educada a mi propia ejecución. Nunca significaba buenas noticias. Nunca significaba que estuviéramos unidos. Siempre significaba una cosa: alguien estaba a punto de ser sacrificado, y la traición se serviría caliente para la cena. Y esa noche, supe que era mi turno. La última vez que escuché a Lidia usar esa frase con ese tono exacto fue hace 10 años. Yo tenía 15. Ella me llamó a la sala de estar, donde mi padre, Claudio, miraba fijamente por la ventana. Renata, querida, dijo Lidia, como sabes, tu padre y yo estamos rehaciendo nuestras vidas. Y Bárbara y su hijo Víctor se mudarán con nosotros. Son asuntos familiares. Una semana después, estaba empacando mis cosas de la habitación que había tenido toda mi vida. Se la iban a dar a Víctor, mi nuevo hermanastro, que era 10 años mayor que yo y necesitaba una oficina en casa. Me mudaron a la pequeña habitación de invitados junto a la cocina. Asuntos familiares. Renata, ¿sigues ahí?, preguntó Lidia, su tono un poco menos alegre. Sí, dije, mi voz apenas un susurro. Estaré allí. ¿A qué hora? A las 7. Perfecto, querida. No te preocupes, todo saldrá bien. Colgó. Me quedé sentada en el silencio de mi apartamento. El correo del banco suizo. La llamada de mi madre. La cena. No eran eventos separados. Eran las piezas de un rompecabezas que se estaba armando frente a mí, y la imagen que formaba era aterradora. Mi abuela Inés había muerto hace 6 meses. Y parecía que los lobos finalmente salían de sus escondites. Conducir a la casa de mis padres siempre se sintió como entrar en un escenario. No era un hogar, no más. Era una sala de exposición. Alfombras blancas impecables, mesas de vidrio que parecían gritar «no me toques», y arte en las paredes que valía más que mi apartamento, elegido por su valor de inversión, no por su belleza. No había pilas de libros desordenadas, ni marcas en el suelo, ni señales de que allí se viviera una vida real. Olía a pulidor de limón y a dinero silencioso y arrogante. Era la casa en la que crecí, pero cada rastro de mi infancia, había sido borrado y pulido años atrás, cuando Bárbara se mudó. Estaban todos en el comedor, sentados alrededor de la larga mesa de caoba. El candelabro de cristal de arriba arrojaba una luz fría y brillante sobre la escena. Era un retrato familiar perfecto, y yo era la pieza que no encajaba. Allí estaba mi padre, Claudio Fuentes, en la cabecera de la mesa. Miraba su copa de vino, girándola lentamente, evitando mis ojos. Un hombre que había construido un pequeño imperio empresarial, pero que no podía mirar a su propia hija a la cara. A su lado, mi madre, Lidia. La primera esposa. Su presencia en esta cena siempre era extraña. Ella y mi padre se habían divorciado amistosamente, pero en realidad, Lidia nunca se había ido. Seguía manejando la vida social de mi padre, y por extensión, su vida. Ella era la directora de esta obra, asegurándose de que todos dieran sus líneas correctamente. Frente a mi madre estaba la nueva familia. Bárbara, la segunda esposa de mi padre, más joven, con una voz suave y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Y junto a ella, sonriendo como si ya hubiera ganado un premio, estaba Víctor, mi hermanastro. A sus 35 años, había pasado cada uno de los últimos 10 años asegurándose de que yo supiera cuál era mi lugar, debajo de él. Recuerdo una vez, yo tenía 17 años, estaba trabajando en un proyecto de arte para la escuela, una escultura delicada que mi abuela Inés me había ayudado a diseñar. Víctor pasó, accidentalmente tropezó y la hizo añicos. «Uy, qué torpe», dijo, con esa sonrisa burlona que nunca olvidaré. Mi padre solo suspiró y me dijo que limpiara el desorden. Bárbara le ofreció comprarme una nueva, sin entender que era algo que yo había hecho. Lidia ni siquiera estaba allí. Ese era Víctor. Un matón con traje caro. Junto a él, su esposa, Jimena, sostenía a su nuevo bebé. El bebé era el último accesorio, el símbolo de su línea familiar legítima y merecedora. El nuevo heredero.
Yo era la atípica, la reliquia de una vida anterior que mi padre intentaba olvidar. Renata, llegaste, dijo Lidia, su voz resonando ligeramente en la habitación silenciosa. Tomé el asiento vacío al final de la mesa, sintiéndome a kilómetros de distancia de todos ellos. Una empleada colocó en silencio un vaso de agua frente a mí. Nadie habló por un momento. El único sonido era el tintineo de los cubiertos mientras mi padre ajustaba nerviosamente su tenedor. Finalmente, se aclaró la garganta. Renata, comenzó, todavía mirando la mesa. Queríamos hablar contigo sobre el futuro. Mi madre, Lidia, siempre impaciente, tomó la palabra. Específicamente, sobre la herencia de tu abuela, Renata. Mis manos se enfriaron al instante. Las puse en mi regazo, debajo de la mesa, para que no las vieran temblar. Lo sabía. El correo del banco. La cena. Estaba sucediendo. Tu padre y yo hemos estado hablando con Bárbara y Víctor, continuó Lidia, gesticulando con una mano elegante. Y todos hemos estado de acuerdo en una nueva dirección. Mi padre finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que no pude nombrar. ¿Culpa? ¿Lástima? ¿O simplemente la mirada cansada de un hombre que había tomado una decisión y no quería lidiar con las consecuencias? Hemos hecho algunos ajustes a la herencia, dijo, las palabras saliendo de golpe. Dado que Víctor tiene una nueva familia, el bebé, sentimos que está mejor empleado con ellos. Tienen más necesidad ahora. Asegura su futuro, el futuro de la familia. La habitación quedó en silencio. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y afiladas como cuchillos. Mi herencia. Lo dijo con tanta calma, como si estuviera hablando de reasignar activos comerciales. Pero no era solo dinero. Era el legado de mi abuela. Era la promesa que me hizo. Eran las joyas centenarias, las propiedades que compró con su propio dinero, la cartera de acciones que había construido acción por acción. Era todo lo que ella había querido para mí, robado con sonrisas educadas y una cena tranquila. Y entonces, Lidia dio el golpe final. Ya no hay dinero, Renata, dijo, su voz ahora firme, sin rastro de la alegría falsa de la llamada. Hemos repartido todo con la familia de Víctor. Me miró fijamente, casi con arrogancia, como desafiándome a discutir. Francamente, debiste apoyar más a la nueva familia. Siempre has sido tan distante. Víctor apenas podía ocultar su sonrisa triunfante, fingiendo mecer al bebé. Bárbara, la madrastra, puso una mano gentil en el brazo de mi padre, su voz goteando falsa simpatía. No lo necesitas, Renata. Te ha ido tan bien por tu cuenta. Eres tan independiente. Estamos todos muy orgullosos de ti. Y esa fue la última vuelta del cuchillo. No solo me lo estaban quitando. Estaban usando mi propia vida, la que había construido sin su ayuda, como la razón por la que no merecía lo que era mío. No estaban diciendo que era fuerte. Estaban diciendo que estaba sola y, por lo tanto, podían robarme sin consecuencias. Una extraña calma me invadió. El shock inicial, el ardor de la traición, todo retrocedió, reemplazado por un frío y claro enfoque. Los vi exactamente como lo que eran. No eran familia. Eran piratas dividiendo el tesoro. Levanté mi vaso de agua y tomé un sorbo lento. Luego lo bajé y sonreí. No era una sonrisa real. Era una máscara. Solo una pequeña curva educada de mis labios. Ya veo, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¡Qué interesante! Mi padre pareció aliviado. La sonrisa de Víctor se convirtió en una sonrisa genuina. Esperaban lágrimas, gritos, una escena. Se habían preparado para una pelea. Mi silencio fue una rendición, y la aceptaron con avidez. Bueno, dije, empujando mi silla hacia atrás lentamente. Si eso es todo, debería irme. Mañana empiezo temprano. ¿No te quedas a cenar?, preguntó Lidia, un destello de sorpresa en sus ojos. No, dije, poniéndome de pie. Perdí el apetito. Salí de la habitación, con la espalda recta, la cabeza en alto.
Podía sentir sus ojos en mí. Pensaron que estaba rota. Pensaron que me alejaba derrotada. No entendían. No me estaba rindiendo. Me estaba retirando para encontrar un arma más grande. Pensaron que el silencio significaba que había aceptado mi destino. No tenían idea de que solo estaba aceptando la guerra. Antes de continuar con lo que sucedió después, si te está gustando esta historia y quieres saber cómo Renata maneja esta traición, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Ayuda mucho al canal. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y déjame un comentario diciendo desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me encanta leer de dónde son todos ustedes. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a la pesadilla de Renata. El viaje a casa fue un borrón. Las luces de la ciudad se manchaban en mi parabrisas como acuarelas. El interior de mi auto se sentía como una aspiradora, silencioso y sofocante. Las educadas palabras cortantes de la cena resonaban en mi cabeza. Está mejor empleado con ellos. No lo necesitas, Renata. Debiste apoyar más. Me habían desheredado de la manera más silenciosa posible, borrando mi lugar en la familia con una simple decisión financiera. Llegué al estacionamiento de mi edificio y me quedé allí, en la oscuridad, con las manos aferradas al volante. El motor hizo tic-tac mientras se enfriaba. Y entonces, la máscara se rompió. No llegué a mi apartamento. Me derrumbé allí mismo, en el silencio de mi auto. El primer sollozo fue un sonido seco, ahogado, que me dolió en el pecho. Y luego vino todo lo demás. Lloré. Lloré por la niña de 15 años que fue expulsada de su habitación. Lloré por la joven de 25 que acababa de ser declarada oficialmente prescindible. Lloré por la pérdida de mi abuela, porque de repente, su ausencia se sintió como un abismo. Subí a mi apartamento como un autómata. Dejé caer mis llaves en el cuenco junto a la puerta. El silencio me golpeó. Era el silencio de una vida construida sola. Eres tan independiente. Las palabras de Bárbara resonaron, pero ahora sonaban como un insulto. ¿Independiente? ¿O simplemente abandonada? Me obligaron a ser independiente. Nunca me invitaron a vacaciones familiares después de que Bárbara llegó. Mis logros en la escuela de diseño fueron recibidos con un "oh, qué bien, querida" por teléfono. Claudio y Lidia nunca habían venido a una sola de mis exposiciones. Fui a mi habitación y me dejé caer en la cama. Me sentí pequeña, tonta. ¿Qué esperaba? Que de repente vieran mi valor. Tomé una almohada y grité en ella, un grito ahogado de pura frustración y dolor. Me levanté y empecé a caminar por el apartamento. Mi mirada se posó en una foto enmarcada en mi estantería. Era de hace 10 años, en mi graduación de preparatoria. Yo, con mi birrete, y a mi lado, mi madre Lidia, sonriendo. ¿En qué momento esa mujer se convirtió en la directora de mi ejecución? ¿En qué momento mi padre, Claudio, se convirtió en un cobarde que no podía mirarme a los ojos? Tal vez tenían razón. Tal vez yo no era nada. Tal vez mi abuela me había sobreestimado. El pánico comenzó a filtrarse. ¿Cómo pagaría la renta el próximo mes si mi cliente principal se atrasaba? Siempre vivía al día, pero con la vaga idea de que la red de seguridad de mi abuela estaba allí. Ahora, la red había sido cortada. Y en medio de ese pánico, de esa profunda y oscura desesperación, un recuerdo comenzó a emerger. Un momento tranquilo en una habitación iluminada por el sol que olía a lavanda y libros viejos. El recuerdo se hizo más claro, apartando la niebla de mi dolor. Doña Inés en sus últimas semanas. Estaba frágil, arropada en una montaña de almohadas en su cama, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre. Eran del mismo color azul claro que los míos. Me había llamado a su lado, su mano sorprendentemente fuerte mientras se aferraba a la mía. Van a intentarlo, Renata, susurró, su voz delgada pero firme. Después de que me vaya. Abuela, no hables así, traté de callarla. Ellos me quieren.
Apretó mi mano con más fuerza, un destello de frustración en sus ojos. El amor tiene sus límites, mija. Especialmente cuando hay dinero de por medio. Ellos aman la idea de la familia, la foto. Pero son egoístas en el fondo. Siempre lo han sido. Sus palabras me habían asustado entonces. No quería creerlas. Quería creer en la familia sonriente de las tarjetas de Navidad. Pero mi abuela sabía más. Ella siempre había visto a través de la actuación. Y entonces, me explicó por qué. Tu padre, Claudio, suspiró, es un hombre débil. Siempre ha vivido de mi dinero, de mi nombre, odiándome en secreto por ello. Cree que construir su pequeña empresa lo hace un hombre, pero lo hizo con mi capital. Un hombre que odia a su benefactora es peligroso. ¿Y Lidia? Pregunté en voz baja. La mirada de mi abuela se endureció. Lidia, Lidia es peor. Ella borra la historia que no le gusta. Vino de la nada, se casó con el apellido. Hará cualquier cosa para mantener su estatus. Es ambiciosa y no tiene escrúpulos. Te ve como una competencia, no como una hija. Especialmente por lo que te voy a dejar. Me quedé helada. ¿Competencia? Intentarán tomarlo todo, repitió, su mirada intensa. Pero me he asegurado de que no puedan. De la pequeña caja de madera tallada en su mesita de noche, sacó algo. Una pequeña y ornamentada llave de plata. Era antigua, con un diseño intrincado en la parte superior. Se sentía fría y pesada en mi palma cuando la presionó en mi mano y cerró mis dedos alrededor de ella. Guarda esto. No le digas a nadie. Ni a un alma, dijo. Es para una caja de seguridad en mi banco en Suiza. La cuenta suiza es tuya. Intocable para cualquier otra persona. Y también lo es el plan que la acompaña. La miré, confundida. ¿Qué plan, abuela? Una pequeña sonrisa astuta se dibujó en sus labios. El plan de contingencia. El seguro. Sabrás cuándo es el momento. El banco sabrá cuándo es el momento. Hizo una pausa y me miró fijamente, sus ojos azules penetrando los míos. Recuerda, Renata. Ellos creen que son listos. Creen que pueden jugar con el dinero de los Montenegro. Pero están jugando un juego que yo inventé. Ahora, sentada en el suelo frío de mi apartamento, con el rostro hinchado por las lágrimas, ese recuerdo se sintió menos como un triste adiós y más como un conjunto de instrucciones. Un plan de batalla dejado por una general brillante. El plan se estaba despertando. Sabrás cuándo es el momento. El correo del banco. Intento de acceso. No era una advertencia. Era la señal. Era la bengala de señales. Mi familia acababa de entrar en una trampa que ni siquiera sabían que existía. Me levanté del suelo. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía una nueva compañera, la adrenalina. La desesperación se convirtió en determinación. Fui directamente a mi dormitorio, al pesado joyero antiguo que mi abuela me había dejado. Abrí la tapa forrada de terciopelo, pasando por alto los collares y pulseras. Escondido debajo de un fondo falso, había un pequeño compartimento. Dentro, descansando sobre un lecho de seda descolorida, estaba la pequeña llave de plata. La tomé. Se sentía diferente en mi mano ahora. No era solo un recuerdo de un ser querido perdido. Era un arma. Era poder. Mientras la sostenía, el dolor no desapareció, pero se cristalizó en algo más. Acero. Habían trazado la línea. Me habían declarado la guerra, pensando que yo estaba desarmada. Pensaban que le estaban robando a una niña que no tenía nada. Estaban a punto de descubrir que acababan de intentar robar a la mujer que lo tenía todo. Mi abuela había visto venir este día. Se había preparado para ello y había confiado en mí para llevarlo a cabo. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. Llamé y dije que tenía una emergencia familiar. No era mentira. Luego hice otra llamada, esta vez al número del señor Durant que aparecía en el correo del banco. Una asistente educada y eficiente respondió y me pasó de inmediato.
La voz del señor Durand era tranquila, con un leve acento europeo. Señorita Renata, dijo, sin sonar sorprendido. Esperaba su llamada. Tenemos mucho que discutir. Estoy en la ciudad esta semana. ¿Podría reunirse conmigo en nuestra oficina local esta mañana? Una hora después, estaba sentada en una elegante y minimalista oficina en el piso 50 de un rascacielos de cristal en el centro de Houston. La vista de la ciudad era impresionante, pero apenas la noté. La habitación olía a confianza silenciosa y dinero viejo. Estaba a un mundo de distancia de la llamativa y ruidosa sala de exposición que mis padres llamaban hogar. Este lugar era silencioso, serio y poderoso. El señor Durand era un caballero mayor, impecablemente vestido con un traje oscuro. Tenía ojos amables, pero una mandíbula firme. Parecía un hombre que guardaba secretos para ganarse la vida y lo hacía muy bien. Me saludó no con lástima, sino con un profundo respeto profesional. Gracias por venir con tan poca antelación, señorita Renata, dijo, señalándome que me sentara en una pulida mesa de conferencias. Su abuela, doña Inés, fue una clienta muy querida. Y una mujer muy sabia. Tuve el privilegio de gestionar sus asuntos durante más de 30 años. Se sentó frente a mí, con las manos pulcramente cruzadas sobre la mesa. Ella también era muy estratégica. Anticipó muchísimas cosas. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión neutral. De hecho, dijo, con una pequeña sonrisa triste, doña Inés preparó un protocolo muy específico para una situación exactamente como esta. El intento de acceso a la cuenta 7749 fue el detonante. Puso en marcha todo su plan. Giró el gran monitor de la mesa para que quedara frente a mí. En la pantalla había copias escaneadas de documentos de aspecto oficial. Eran formularios bancarios, solicitudes de transferencia de activos y declaraciones legales. Y al final de cada uno, una firma. Inés Montenegro. Excepto que no era su firma. Había visto su hermosa y fluida caligrafía 1000 veces. Esta era una falsificación torpe, amateur. Es la letra de Víctor, susurré, reconociendo la forma agresiva en que hacía la V. Torpe. Luego, el señor Durand mostró otro conjunto de documentos. Un formulario de poder notarial, POA, que otorgaba control total sobre todo el patrimonio de Inés Montenegro a un tercero. Estaba fechado 2 semanas después de su funeral. Era un fraude total. Mi respiración se atascó. Y entonces vi los nombres en los documentos. Los nombres de las personas que intentaban obtener el control. Los nombres de las personas que habían presentado estas falsificaciones. Claudio Fuentes. Víctor. Bárbara Fuentes. Mi padre. Mi hermanastro. Mi madrastra. El nombre de Lidia no estaba en los formularios legales. Por supuesto que no. Ella era demasiado inteligente para eso. Ella era el fantasma en la máquina, la directora detrás de escena. Ver sus nombres allí, en blanco y negro, hizo que la traición fuera absoluta. Una cosa era escucharlos decir las palabras en una mesa de comedor. Otra era ver la prueba fría y dura de su conspiración, la premeditación, la codicia. Era más feo de lo que jamás podría haber imaginado. Intentaron liquidarlo todo, explicó Durand, y transferirlo a una nueva compañía fantasma controlada por su hermanastro. Creyeron que habían tomado con éxito el control de toda la cartera de su abuela. Me miró, sus ojos llenos de comprensión. Ella anticipó esto, dijo de nuevo. Dejó instrucciones para usted. El señor Durand se inclinó hacia su maletín de cuero y sacó un grueso sobre de color crema. Estaba sellado con el escudo de cera de la familia Montenegro, un águila sosteniendo una llave. La elegante escritura de mi abuela estaba en el frente. Para Renata. Me lo deslizó por la mesa pulida. Mis dedos temblaron mientras lo recogía. El papel se sentía pesado. Importante. Rompí el sello. Dentro había una sola hoja de papel a juego, cubierta con su elegante letra. Mi queridísima Renata. Si estás leyendo esto, significa que finalmente han mostrado sus verdaderos colores. Lo siento, mija.
Siento el dolor que te han causado y el dolor que debes estar sintiendo en este momento. Traté de protegerte de esto, pero algunas cosas no se pueden detener, solo preparar. Creyeron que eras débil porque eres buena. Creyeron que eras ingenua porque eres amable. Confundieron tu corazón con una falla. Están a punto de aprender el terrible error que fue ese. Llora por la familia que pensabas que tenías, mi amor. Pero no llores por mucho tiempo. Porque hoy, dejas de ser su víctima y comienzas a ser su consecuencia. Te he dado todas las herramientas que necesitas. El señor Durant te explicará todo. Este es tu legado ahora. No el dinero, no los activos, sino la fuerza para proteger lo que es tuyo. Muéstrales cómo se ve el poder real. Con todo mi amor, siempre, abuela Inés. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no las dejé caer. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Cuando levanté la vista hacia el señor Durant, la tristeza dentro de mí se había endurecido como el acero. La voz de mi abuela estaba en mi cabeza, sus últimas palabras una orden. De acuerdo, dije, mi voz clara y firme. Explíqueme todo. El señor Durant asintió, con una mirada de profundo respeto. Con placer, señorita Renata. Durante las siguientes 2 horas, el señor Durant no solo explicó una cartera financiera. Desveló una fortaleza. Debe entender, señorita Renata, comenzó, la cuenta suiza, la 7749, nunca fue el verdadero premio. Era la carnada. Era la puerta principal del castillo, diseñada para parecer atractiva y lo suficientemente vulnerable como para tentar a los ladrones. Me mostró los detalles de la cuenta. Contenía una cantidad significativa de dinero, suficiente para volverlos codiciosos e imprudentes, pero era una fracción, una pequeña parte de la verdadera fortuna Montenegro. Su abuela estructuró todo su patrimonio como una telaraña, continuó, mostrando un diagrama complejo. Cada activo estaba legalmente conectado a todos los demás activos. Y la cuenta suiza era la piedra angular. Cualquier intento fraudulento de acceder a ella no solo sería bloqueado, desencadenaría un protocolo de seguridad en todo el sistema. Un terremoto financiero, por así decirlo. Me lo explicó pieza por pieza. Primero, estaban los fideicomisos inmobiliarios ocultos. Mi abuela había adquirido propiedades durante 50 años, apartamentos en París, un edificio comercial en Londres, terrenos en Nueva York. Todos estaban en fideicomisos con nombres que no significaban nada para los extraños. En el momento en que presentaron sus documentos falsificados, se presentó una orden judicial legal automática, congelando cualquier venta o transferencia potencial de esas propiedades indefinidamente. Luego, las inversiones offshore. Una vasta cartera diversificada. Su abuela disfrutaba haciendo dinero, dijo Durant con una sonrisa irónica. Era muy buena en ello. Esta parte de la fortuna también estaba congelada, pendiente de una auditoría legal completa desencadenada por el intento de fraude. Pero esta, dijo el señor Durant, inclinándose hacia adelante, esta es la obra maestra. Sacó los archivos corporativos de Industrias Claudio, la compañía de mi padre. La fuente de su orgullo, la base del lujoso estilo de vida de su nueva familia. Señaló una sección que enumeraba a los principales accionistas. El nombre de mi padre estaba allí, por supuesto. Pero justo debajo, estaba el nombre de una compañía holding privada de la que nunca había oído hablar. Montenegro Holdings LLC, dijo Durant en voz baja. Durante los últimos 20 años, su abuela, a través de varios intermediarios, adquirió silenciosamente una participación del 40% en la propia compañía de su padre. Ella era su socia mayoritaria silenciosa. Él nunca lo supo. Me quedé mirando la pantalla, sin palabras. Ella era dueña de él. Todo este tiempo, ella era dueña de lo que él más apreciaba. ¿Por qué?, susurré. Doña Inés financió la puesta en marcha inicial de su padre, explicó Durant. Pero ella era demasiado inteligente para simplemente darle el dinero. Lo estructuró como una inversión, una que creció con el tiempo. Era su póliza de seguro. Contra la debilidad de él y la ambición de Lidia. Ella sabía que este día podría llegar.
En el momento en que presentaron esos papeles falsificados, continuó Durant, se activó una cláusula en los estatutos de Montenegro Holdings. Exige una auditoría de emergencia inmediata de Industrias Claudio, citando actividad fraudulenta sospechosa por parte de sus altos ejecutivos, es decir, su padre, Bárbara y Víctor. Hizo una pausa, dejando que el peso de la siguiente frase aterrizara. También le da a usted, como nueva directora de Montenegro Holdings, el poder de congelar todas las compensaciones ejecutivas, líneas de crédito y activos de la compañía, pendientes de los resultados de esa investigación. Mi abuela no solo había construido una defensa. Había construido una trampa. Una trampa perfecta e ineludible. Y mi familia acababa de pasar las últimas 24 horas entrando directamente en el centro de ella, cerrando la puerta y echando el cerrojo desde adentro. Pensaban que estaban robando una casa, pero acababan de intentar robar al banco que era dueño de su hipoteca. Mientras el señor Durant explicaba los detalles finales, mi teléfono, que había puesto boca abajo sobre la mesa, comenzó a vibrar. Vibró una vez, luego otra, y otra. No paraba. Era un ritmo frenético, insistente. La curiosidad me venció. Le di la vuelta. La pantalla estaba iluminada con una tormenta de notificaciones. Eran un desastre. Una avalancha de pánico digital. Un mensaje de texto de mi madre, Lidia, mi tarjeta fue rechazada en la tienda. ¿Qué está pasando, Renata? Llámame ahora. Un correo electrónico de mi padre, Claudio. Asunto, urgente. Renata, el banco acaba de congelar las cuentas de la empresa. Hablan de una auditoría. ¿Le dijiste algo a alguien? Tenemos que hablar. Y luego, una cadena de textos de Víctor. Cada uno más frenético que el anterior. ¿Qué hiciste? Mi fondo fiduciario está congelado. La tarjeta de Jimena no funciona. ¿Qué demonios hiciste, Renata? Voy a matarte. Estaban en pánico. El terremoto había comenzado y podían sentir el suelo temblar bajo sus pies, pero no tenían idea de por qué. Estaban buscando a quien culpar y habían aterrizado en mí. La hija tranquila e independiente que acababan de borrar de sus vidas. Levanté la vista del teléfono, mi corazón golpeando mi pecho. El señor Durant me observaba, su expresión tranquila. Había visto esto antes. Como puede ver, dijo con calma, el sistema funciona perfectamente. Miré los mensajes frenéticos en mi pantalla. Vi su pánico, su confusión, su arrogancia convirtiéndose en miedo. Por primera vez en mi vida, no era yo quien tenía miedo. Eran ellos. Con mano firme, alcancé el botón lateral de mi teléfono y lo apagué. La pantalla se volvió negra. La vibración cesó. Había silenciado el ruido. El resto de ese día en la oficina del señor Durant fue un borrón de documentos legales e instrucciones silenciosas. Ya no era solo Renata Fuentes, diseñadora gráfica. Era la directora de Montenegro Holdings, la ejecutora del testamento de mi abuela y la comandante de una máquina de guerra financiera que ella había construido en secreto. La verdadera locura, sin embargo, estaba ocurriendo afuera. Esa noche, estaba en casa tratando de comer una ensalada para la que no tenía apetito cuando el intercomunicador de mi apartamento sonó como un chillido. Revisé la cámara de seguridad. Era Víctor. Estaba en mi puerta, con la cara roja y contorsionada por la furia. Gritaba mi nombre, su voz amortiguada por el altavoz. Renata. Sé que estás ahí. Abre esta maldita puerta ahora mismo. ¿Qué hiciste? Presionó el timbre una y otra vez, luego comenzó a golpear la puerta con los puños. Mi corazón golpeaba mis costillas. La vieja Renata se habría aterrorizado. Se habría acobardado, tal vez incluso habría abierto la puerta para enfrentar su ira. Pero yo solo me quedé allí, mirando su imagen frenética en la pequeña pantalla. Lo vi como lo que era, un niño malcriado haciendo un berrinche porque le habían quitado su juguete favorito. No tenía poder real. Solo era ruidoso. Con calma, bajé el volumen del intercomunicador. Volví a mi ensalada. Eventualmente, los golpes se detuvieron.
Llamé a seguridad y reporté un individuo alterado en mi puerta. Lo vi por la cámara mientras dos guardias de seguridad lo escoltaban, forcejeando, fuera del edificio. Patético, susurré. Las ondas expansivas se extendieron al día siguiente. Recibí una llamada de una antigua conocida que trabajaba como contadora en la empresa de mi padre. Sonaba aterrorizada. Renata, no sé a quién más llamar, susurró al teléfono. Es una pesadilla aquí. Cerraron todo. Todas las tarjetas corporativas, las cuentas de gastos. El señor Claudio estaba tratando de cerrar un trato en Singapur y su tarjeta fue rechazada en el hotel. Tuvo que volar de regreso en clase turista. Pude sentir una sonrisa formándose en mis labios, pero la reprimí. Qué terrible, dije, mi voz neutral. Están diciendo que la empresa está congelada pendiente de una investigación sobre fraude ejecutivo. Hay hombres de traje de una firma de auditoría revisando todos los archivos. Renata, ¿es verdad lo que susurran? Que tu padre, que él hizo algo. La verdad saldrá a la luz, Sara, dije simplemente, y terminé la llamada. El colapso más satisfactorio de ver, sin embargo, fue el de Bárbara. Su identidad entera estaba construida sobre la riqueza de mi padre y el estatus social que proporcionaba. Era la abeja reina de una docena de comités de caridad. Su vida era un torbellino de galas, almuerzos y escalada social. Me enteré por un mensaje de texto de una conocida mutua, alguien que claramente disfrutaba del chisme. Renata, no vas a creer esto, comenzaba el mensaje. Bárbara estaba organizando su almuerzo anual de recaudación de fondos para el museo. Ya sabes, el evento principal. Estamos hablando de las mujeres más ricas de la ciudad. Mi pulso se aceleró. Bueno, llegó el momento de pagar la cuenta del restaurante. $20,000. $20,000. Y su tarjeta negra. Rechazada. Trató de reírse, sacó una de platino. Rechazada. Sacó una dorada. Rechazada. Una por una, frente a todas. El gerente del restaurante tuvo que acercarse. Tuvo que pedirle dinero prestado a otra mujer de la junta para pagar la cuenta. Frente a todas nosotras. ¡Qué humillación! Nunca la había visto tan pálida. Cerré el mensaje, una sensación de justicia fría recorriéndome. Y luego estaba Víctor. Después de su berrinche en mi puerta, pensé que había terminado. Pero recibí un correo de voz de un número desconocido unos días después. Era él. Pero no estaba gritando. Estaba, sollozando. Renata, por favor, el banco se llevó mi auto. Se llevaron el Mercedes. Jimena se fue a casa de su madre, se llevó al bebé. Dijo que no se casó con un pobre. Por favor, Renata, necesito dinero. Haré lo que sea. Por favor. Borré el mensaje sin dudarlo. Unos días después, el señor Durant me llamó para otra reunión. La auditoría preliminar estaba completa. Es peor de lo que pensábamos, señorita Renata, dijo, aunque su tono tranquilo sugería que estaba impresionado. Su padre no solo era negligente, era activamente fraudulento. Me mostró los números. Claudio había estado malversando fondos de la compañía durante años. Millones de dólares, canalizados para financiar el extravagante estilo de vida de Bárbara, los autos, las joyas, las vacaciones. Y esto, dijo Durant, señalando otra serie de transferencias. Estaba usando fondos de la compañía para financiar las fallidas empresas, startup, de su hermanastro. Todas fracasaron, por supuesto, pero quemaron millones en el proceso. Pero el verdadero golpe fue el fondo fiduciario de Víctor. El que estaba congelado. Resulta, dijo Durant, que el fondo fue asegurado ilegalmente. Su padre usó como garantía una propiedad comercial en Londres que él creía que controlaba. Pero esa propiedad pertenecía directamente a un fideicomiso de Montenegro Holdings. Así que, esencialmente, su padre y su hermanastro cometieron fraude bancario contra su abuela y ahora contra usted. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que el fondo fiduciario no está simplemente congelado.
Está confiscado. Ha sido reclamado por Montenegro Holdings para cubrir las pérdidas. Él no tiene nada. Colgué el teléfono y caminé hacia mi ventana, mirando las luces de la ciudad. No sentí la alegría triunfante que pensé que sentiría. En cambio, sentí un profundo y absoluto respeto. Mi abuela había visto cada movimiento que harían. Conocía su codicia, su arrogancia, su descuido. No solo había predicho su traición. La había mapeado, la había trazado y la había usado como el mismísimo plano para su propia destrucción. Mapeaste su codicia, abuela, susurré a la habitación vacía. Realmente pensaste en todo. El dolor de su traición seguía allí, un dolor sordo en mi pecho. Pero estaba siendo eclipsado por un creciente sentido de poder. Mi abuela me había dejado un escudo, una espada y un reino que proteger. Y se acercaba el momento de salir finalmente de detrás de los muros y reclamarlo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de trabajo silencioso y metódico. Mientras el mundo de mi familia implosionaba públicamente, el mío se estaba reconstruyendo en privado. El señor Durand y su equipo trabajaron día y noche. Los abogados presentaron documentos, los contadores desenredaron décadas de finanzas y el poder se transfirió con el silencioso trazo de una pluma. Pasé esas semanas en un curso intensivo sobre mi propia vida. Aprendí sobre holdings inmobiliarios, carteras de acciones y gobierno corporativo. Aprendí sobre el imperio que mi abuela había construido. Y aprendí que era más fuerte y más inteligente de lo que jamás me había dado crédito. Finalmente, llegó el día. No estaba en mi pequeño apartamento. Estaba sentada en una gran silla de cuero detrás de un enorme escritorio de caoba en el último piso del edificio de Industrias Claudio. Era la oficina de mi padre. O más bien, había sido. La habitación había sido despojada de su presencia. Las fotos de él con golfistas famosos se habían ido. El pesado olor masculino de sus puros había sido ventilado, reemplazado por el limpio olor a aceite de limón y flores frescas. El único objeto personal era una única fotografía enmarcada en plata en la esquina del escritorio. Era de mi abuela Inés, sonriendo, con sus ojos brillantes de conocimiento secreto. Se estaba preparando una nueva placa para la puerta. No diría Claudio Fuentes, CEO. Diría Montenegro Holdings, CEO, Renata Fuentes. El nombre de la compañía había sido cambiado. Un primer paso sutil pero significativo. Mi teléfono vibró con un mensaje del señor Durand. Todas las transferencias están completas. Los archivos legales están listos para su firma. Todos los activos están asegurados bajo su control. Procedemos con la reunión familiar. Miré la foto de mi abuela. Su sonrisa parecía animarme. Esto no era solo por el dinero. Era por la justicia. Era por reclamar un legado. Sí, respondí. Hágale subir. Hice que el señor Durand lo arreglara. Una citación formal. Una reunión que no podían rechazar. Observé desde mi ventana del piso al techo mientras llegaban. No en sus separados autos de lujo, sino juntos en un único y modesto sedán que parecía alquilado. Salieron a la acera y miraron hacia el imponente edificio, su edificio, con la expresión de extraños. Cuando entraron en mi oficina, el cambio fue sorprendente. Su confianza, la fácil arrogancia que había llenado el comedor hacía 3 semanas, había desaparecido por completo. Parecían más pequeños, disminuidos. El traje caro de mi padre le colgaba como si fuera una talla demasiado grande. Sus hombros estaban caídos, su rostro pálido y demacrado. La compostura perfecta de mi madre, Lidia, se había resquebrajado. Había ojeras bajo sus ojos, y sus manos jugueteaban nerviosamente con la correa de su bolso. Bárbara parecía demacrada, su suave sonrisa reemplazada por una línea delgada y apretada de miedo. ¿Y Víctor? La sonrisa burlona se había ido. Había sido borrada de su rostro, reemplazada por una mirada hosca y resentida. Parecía un rey que había sido derrocado, despojado de su corona y túnicas, y obligado a presentarse ante su conquistador. Jimena ni siquiera estaba con él. Ya no eran un retrato de una familia perfecta.
Parecían personas que habían apostado con el dinero de Dios y habían perdido espectacularmente. Se quedaron agrupados justo dentro de la puerta, dudando como si tuvieran miedo de adentrarse más en la habitación que una vez había sido el centro de su mundo. Yo no me levanté. Permanecí sentada detrás del escritorio, el asiento del poder, y señalé con calma las sillas dispuestas frente a mí. Por favor, dije, mi voz uniforme y tranquila. Siéntense. Se arrastraron hacia adelante y se sentaron. Una familia silenciosa y rota. Los grandes y poderosos Fuentes, derribados por una firma falsificada y una abuela que había planeado para lo peor. La reunión estaba a punto de comenzar, y por primera vez, yo era la que estaba en la cabecera de la mesa. El silencio en la oficina era pesado, roto solo por el suave zumbido de la ciudad muy abajo. Se sentaron rígidamente en sus sillas, evitando mis ojos, mirando al suelo, a las paredes, a cualquier lugar menos a mí. Estaban esperando que yo gritara. Que llorara. Que los acusara. Estaban esperando el arrebato emocional que les había negado en la mesa de la cena. No se los iba a dar. La emoción era una moneda que ya no merecían de mí. Dejé que el silencio se alargara, dejándolos sentarse en su incomodidad. Finalmente, me incliné ligeramente hacia adelante, con las manos cruzadas sobre la superficie pulida del escritorio. Hablemos de fraude, ¿les parece?, pregunté, mi voz peligrosamente suave. Mi padre se estremeció como si lo hubiera golpeado. Lidia cerró los ojos por un segundo. Querida, comenzó mi padre, su voz ronca. Renata, podemos explicar. ¿Explicar qué?, lo interrumpí, mi tono cortante y preciso. ¿Los documentos falsificados? ¿El falso poder notarial que presentaron 2 semanas después del funeral de mi abuela? ¿La transferencia ilegal de activos intentada desde la cuenta suiza? ¿La malversación de fondos de la compañía? ¿Qué parte les gustaría explicar primero, papá? De una carpeta en mi escritorio, saqué una pila de papeles. Me levanté y caminé alrededor del escritorio, colocándolos en la gran mesa de conferencias entre nosotros, uno por uno. El sonido de cada hoja golpeando la madera era como un mazo golpeando. Esta, dije, golpeando el primer documento, es la firma falsificada en los formularios del Banco Suizo. Nuestro experto en caligrafía la identificó como tuya, Víctor. Un intento torpe. El rostro de Víctor se puso blanco. Continué, dejando otro, es el poder notarial fraudulento firmado por ti, papá, como ejecutivo principal, y por ti, Bárbara, como testigo. Testigo de un crimen. Expuse los extractos bancarios que mostraban las transferencias intentadas, los informes de auditoría, las transferencias a las compañías fallidas de Víctor. Una montaña de papel que documentaba su codicia en fría letra de imprenta. Víctor explotó. Estás loca. Esto es una estupidez. Nos veremos en la corte. Sonreí. Me encantaría. Deberíamos empezar con el informe del experto forense en caligrafía que vincula tu mano a 5 cargos de fraude bancario federal. O tal vez con los registros bancarios que muestran el dinero de Industrias Claudio, pagando el alquiler de tu apartamento. Víctor se calló, su rostro pálido. Regresé a mi asiento detrás del escritorio. A partir de esta mañana, dije, retomando mi tono tranquilo y profesional, soy la accionista mayoritaria de esta compañía. Soy la única heredera legal de la totalidad del patrimonio de Inés Montenegro. Y ustedes, miré a cada uno de ellos, son perpetradores de fraude bancario, fraude electrónico y falsificación. Lidia finalmente habló, su voz un susurro tenso. ¿Qué vas a hacer? He estado discutiendo eso con mis abogados, dije. Y hemos llegado a 2 opciones para ustedes. Quiero que escuchen con mucha atención. Levanté un dedo. Opción 1, presento cargos. Entrego este expediente completo al fiscal del distrito. Dada la montaña de pruebas, todos ustedes serán procesados. Perderán todo lo que les queda. Las casas, los autos, cualquier dinero que tengan escondido. Todo será confiscado. Enfrentarán tiempo en prisión. El nombre Fuentes será asociado con el escándalo y el crimen por generaciones. Sus vidas,
Tal como las conocen, terminarán. Un pequeño sonido ahogado provino de Bárbara. Levanté un segundo dedo. Opción 2, dije, mi voz bajando aún más. Firman confesiones. Confesiones completas y detalladas de todo lo que hicieron. Tú, papá, firmarás tu renuncia inmediata como CEO. Tú, Víctor, renunciarás a todos y cada uno de los reclamos sobre cualquier activo familiar, ahora y en el futuro. Todos firmarán un acuerdo de confidencialidad, prometiendo no hablar nunca de esto con nadie. Nunca. Hice una pausa. A cambio, no presentaré cargos. Les proporcionaré una modesta pensión. Suficiente para vivir tranquilamente y sin lujos. Desaparecerán de la vida pública. Renunciarán al nombre, a la compañía, al legado que intentaron robar. La habitación estaba mortalmente silenciosa. Bárbara fue la primera en encontrar su voz, sus ojos suplicantes. Y el bebé, susurró, señalando al nieto que ni siquiera estaba allí. ¿Qué hay de él? Miré a la mujer que había justificado el robo por un bebé. Él estará bien, dije, mi voz suavizándose una fracción. Ya he creado un fideicomiso protegido separado para él. Pagará por su educación y su futuro. Está a mi nombre y será administrado por mi gente. Él será cuidado. Pero ustedes, miré directamente a Bárbara, luego a Víctor, nunca tocarán un solo dólar de él. La elección estaba sobre la mesa. Prisión y vergüenza pública, o exilio en silenciosa oscuridad. Mi padre fue el primero en romperse. Dejó escapar un largo suspiro tembloroso, el sonido de un hombre completa y absolutamente derrotado. Se veía viejo. Recogió la pluma que el señor Durant tan cuidadosamente había colocado sobre la mesa. Su mano temblaba, pero firmó. Uno por uno, siguieron. Víctor firmó con una rabia apenas contenida, su mandíbula apretada, su firma un vicioso corte de tinta. Bárbara firmó con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Lidia fue la última. Me miró, sus ojos buscando algo. ¿Piedad? ¿Perdón? ¿Una señal de la hija que solía conocer? No encontró nada. Su mano estaba firme mientras firmaba su nombre. Cuando el último documento fue firmado, un asistente entró, recogió la carpeta y salió. Estaba hecho. Se pusieron de pie para irse, moviéndose como fantasmas en la habitación que una vez había sido el centro de su universo. Cuando llegaron a la puerta, mi madre, Lidia, se detuvo. Se volvió para mirarme, todavía sentada detrás del enorme escritorio. ¿Desde cuándo?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Desde cuándo estaba esto en movimiento? Me recliné en mi silla y la miré. Realmente la miré por última vez. Años, dije, mi voz no triunfante, solo factual. La abuela vio quiénes eran ustedes mucho antes que yo. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier grito. Era la verdad, y era devastadora. Había sido vista, entendida y superada en estrategia por la mujer cuyo legado había intentado borrar. Se dio la vuelta sin decir otra palabra y siguió a los demás. Esa noche, la oficina estaba en silencio. El ejército de abogados y contadores se había ido a casa. Las luces de la ciudad brillaban debajo de mí. Un mar de 1.000.000 de historias, 1.000.000 de vidas. Mi propia historia había llegado a un punto de inflexión que nunca podría haber imaginado. Caminé hacia el escritorio y tomé la fotografía enmarcada en plata de mi abuela. Miré su sonrisa radiante, sus ojos conocedores que parecían ver a través del tiempo. Ella había luchado una batalla por mí antes de que yo supiera que estaba en guerra. Me había dado más que una herencia. Me había dado la oportunidad de convertirme en la persona que siempre supo que podía ser. Tenías razón, abuela, le susurré a la fotografía, mi voz suave en la quietud de la habitación. El verdadero legado no era el dinero. Era la previsión. Era la sabiduría para ver a las personas por lo que eran. Era la fuerza para prepararse para lo peor mientras aún se esperaba lo mejor. Era el amor para construir una fortaleza alrededor de alguien, no para atraparme, sino para protegerme hasta que fuera lo suficientemente fuerte para comandarla yo misma. Sobre el escritorio,
Un asistente había dejado una última carpeta. Esta era diferente. No estaba llena de extractos bancarios o amenazas legales. Estaba llena de esperanza. La abrí. La portada decía, propuesta para la Fundación Doña Inés Montenegro. Pasé la siguiente hora leyendo. La misión de la fundación era simple pero poderosa. Proporcionaría subvenciones, apoyo legal y tutoría para mujeres que estuvieran reconstruyendo sus vidas después de una traición personal o financiera. Mujeres que habían sido traicionadas por aquellos que se suponía debían protegerlas. Construiríamos algo nuevo de las cenizas de lo viejo. La codicia de mi familia se transformaría en caridad. Su traición sería la semilla de la recuperación de alguien más. El nombre de mi abuela no se asociaría con el drama feo y silencioso de mi familia, sino con la fuerza, la resiliencia y los nuevos comienzos. Mientras miraba el brillante horizonte de la ciudad, finalmente lo entendí. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. No se trata de ver caer a tus enemigos. Se trata de elevarse tan alto que ya no puedan alcanzarte. Se trata de construir un futuro tan brillante que queme las sombras del pasado. Es la prueba viviente de que siempre fuiste la heredera legítima. No de su dinero, no de su compañía, sino de tu propia fuerza y tu propia paz. Y ese era un legado por el que valía la pena luchar. Han pasado 6 meses desde esa reunión. 6 meses desde que vi a mi familia. Fiel a mi palabra, la modesta pensión se deposita en sus cuentas cada mes. Suficiente para un apartamento pequeño y comida, nada más. Escuché rumores. Claudio está enfermo del corazón. Bárbara trabaja como recepcionista. Víctor, nadie sabe dónde está Víctor. Y Lidia. Fiel a su estilo, ella es la única que intenta pelear. Esta mañana, recibí una carta. No por correo electrónico, sino una carta física, escrita a mano, enviada a la oficina. Reconocí la letra de Lidia de inmediato. No era una disculpa. Era veneno. Inés nos destruyó a todos, escribió. Usó su dinero para envenenarte en nuestra contra. Tu padre está enfermo por el estrés que le causaste. Destruiste a tu propia familia por dinero. Espero que seas feliz con tus millones. Leí la carta una vez. No sentí ira. No sentí tristeza. Solo, cansancio. Sin una palabra, tomé la carta y la puse en la trituradora de papel junto a mi escritorio. El zumbido de la máquina fue el único sonido en la habitación. Mi madre dice que destruí a la familia. Mi padre y mi hermanastro dicen que fui despiadada. Pero yo no ataqué a nadie. Yo no inicié esta guerra. Simplemente activé las defensas que mi abuela, con su infinita sabiduría, me dejó para protegerme. Ellos fueron los que dispararon primero. Ellos fueron los que falsificaron, mintieron y trataron de robarle a una mujer que creían débil. Así que les pregunto a ustedes, mi audiencia, mi jurado. ¿Hice mal? ¿Estuve mal en hacer esto? ¿Debería sentirme culpable por recuperar lo que era mío y proteger el legado de mi abuela? ¿O hice exactamente lo que tenía que hacer? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Sus opiniones significan mucho para mí y para el canal. Si esta historia de justicia y legado te movió algo por dentro, por favor, dale un me gusta al video, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que vendrán. Estamos ansiosos por leer cada uno de sus comentarios. Muchas gracias por vernos.